today. I've been to over 50 countries and it's already in my top 10 list. I'm very, very happy to be here. Solamente he estado aquí recién hace un día y ya es una de mis 50 más favoritas países para estar. Take a seat, please have a seat. Por favor, tomen asiento. I'm here today to be able to inspire some of you to really make the best of your lives. Hoy día voy a estar acá para poder inspirarlos y poder hacer de sus vidas algo mucho mejor. I wish this day can add some value to you, and before you leave, you're more motivated and more inspired to do the best and achieve the best. Espero que el día de hoy tenga mucho valor para ustedes y puedan salir de acá mucho mejor de lo que han entrado. Let's start. I know we've all been waiting for a long time, so let me start. Vamos a comenzar, he estado esperando por un tiempo, así que aquí vamos. And I can walk you through some of what I've done before and why I do what I do and how I do what I do. Ok, quiero hablarles un poquito de cómo es que hago lo que hago. Startup Studio, incubating companies for economic progress. Ok, yo trato de incubar compañías para el progreso de la economía. What that means is I talk about how I love building companies and how you, all of you and every one of you can also go and build companies and do what you love to make yourself a very successful life. Okay, esto es para que ustedes aprendan cómo también pueden incubar, cómo pueden hacer que crezca una compañía y hacer que crezcan sus vidas. About myself a little bit, my name is Lucthra, well, like most of you already know. Sobre mí, ya saben que mi nombre es Lucthra. I'm a parent entrepreneur and an angel investor. Okay, soy un emprendedor paralelo y un inversionista. What that means is I build many companies at the same time. Not what most entrepreneurs build one company at one time. I like to build multiple companies at the same time, and I invest in the companies that I like. Okay, lo que significa es que yo invierto en varias compañías al mismo tiempo. I don't have any formal education. I never went to university, but I did get an honorary PhD in blockchain for the work that I've done in this industry. Okay, no tengo de pronto algo que diga una profesión o no he ido a la universidad, sin embargo, me he ganado este honorario, sí, así es. About myself, how I started. I began very early. Aproximadamente. I was one of the first 100 guys to make apps for the iPhone. When Steve Jobs announced the first iPhone, I was one of the first 100 guys to make apps for the iPhone. Okay, fui uno de los primeros en ayudar a la empresa de iPhone. What did I do? I did what I loved. One of my biggest secrets to success is to always do what you love. Uno de los grandes secretos para el éxito es poder hacer algo que tú ames, que hagas cosas que tú ames. I never ran after money because if you run after money, you will never make money. The key is to always do what you love. Nunca persigo el dinero, porque si persigues el dinero, en realidad no lo consigues, tienes que amar lo que haces. My story was my father, he's a fashion entrepreneur and he had a call center that he started but he had to close it down in 3 months. Okay, mi historia, emprendedor de la fashion, yes, de todo lo que es la moda. And he had hundreds of computers lying around. So I was this 12-year-old kid who used to go to the office and play with his computers. Entonces yo lo que hacía era este niño de 12 años que iba al trabajo de mi papá y jugar con sus computadoras. And I was blogging about them, and suddenly my blog got 250,000 readers. Okay, entonces empecé a bloguear sobre esto y and it became the most read blog on LinkedIn. And then Apple announced they were coming out with the App Store, so I wanted to make an app for my blog. Empecé a crear blogs sobre el trabajo que se estaba dando y se volvió muy llamativo, era el más visto. And between 13 and 17, I built about 30 apps. I built the first app for ICC Cricket World Cup, the largest sporting event in the world with 2 billion people. I built the first app for Dubai Metro. I built the first app for Delhi Metro, and had millions of users before I turned 15. Okay, y antes de los 15 años ya estaba creando muchísimas, varias aplicaciones. And at 17, I sold my first company for $1 few million. A los 17 vendí mi primera compañía por unos cuantos millones. But the key was to always do what I love. At no point was I trying to make money or trying to go after money. It was always about doing what I loved.
I skipped going to play sports like most young teens, and instead of sitting on my computer building new apps. Pero el punto nuevamente es amar lo que hacen. Tienen que amar lo que hacen. And my love for technology took me to more and more things. I was with the first 10 people to work on the Google Glass. I was very early in AI and now very early in blockchain and cryptocurrency. Okay, me he dedicado a muchas actividades. And that's the reason I grew so fast, because technology is the fastest growing industry today. Ahora, esta es la razón por la que he crecido tan rápido. La tecnología es algo que nos permite crecer muy rápido. And unlike most industries, real estate, hospitality, etc., they only grow 20-30% a year. And that's great if they grow 20-30% a year. But technology can grow exponentially. Lo bueno de la tecnología es que no tiene explicación. La tecnología simplemente se da, es algo que crece. It can grow thousands of % a year. You can have a technology company start from zero to be $100 million company in less than 3 years. There's no real estate, there's no hospitality, there's no other business that can grow so fast. Lo bueno de la tecnología y del negocio de la tecnología es que este crece muy rápido. Un negocio de la tecnología puede crecer de 0 a 100 en 3 años. Most companies grow at a linear phase. Technology companies grow at a J-curve. Once they reach that tipping point, there's no looking back. Okay, lo bueno de la tecnología es que va de frente, no es como, digamos, otras compañías en las que tú tienes que seguir ciertos pasos. Con esto puedes llegar mucho más rápido arriba. And Bitwings and Wings Mobile is a great example of that. I met Antonio, the CEO, less than 2 years ago in Barcelona when it was just an idea. It was nowhere to be found, nobody knew about it. And look now, it's in 30 countries. Y esta compañía es un gran ejemplo. Hace 2 años solamente conocí Antonio, así es, y miren todo lo que ha crecido en este tiempo. And you guys are a great example of that. Y ustedes también son un gran ejemplo de eso, de cómo podemos crecer. These are some of the apps that I built before I turned 15 and the companies I've been involved in. Estas son unas cuantas de las aplicaciones que yo he creado antes de tener 15 años. Wow. Another very important point, because I told you at the beginning, I started because one of my father's companies failed. But you have to remember here, one of his companies failed. He did not fail because an entrepreneur truly fails when he gives up. Okay, quiero que sepan que cuando yo inicio fue porque una de las compañías de mi padre simplemente no mejoró. Entonces, una persona que está metida en el negocio no pierde o no falla cuando pasa algo malo, sino es porque continúa y logra vencer todos estos obstáculos. Most entrepreneurs are scared to start or to do something new because they fear failure. And you have to remember the first step is the hardest to take. If you're able to take the first step, you have tremendous people working for you. You can always achieve success. Okay, algo que tienen que entender de justamente todos estos emprendedores es que ellos no se detienen. Y si tomaron ese primer paso, significa que tienen que llegar hasta el final. Today I want you all to challenge, and I want to challenge you to define and change the word that means failure, and look at failure in a very different way. Failure should be your first attempt in learning. Okay, lo que quiero es que hoy día aprendamos que el caer, el de pronto no lograr hacerlo debe ser su primer, digamos, el primer intento, ¿ok? And believe it or not, I've had more failures than you can count. I've had so many of my companies fail, but from those failures I've learned a lot, and that's why when I build a new company, I can build a lot better. De estas pérdidas, he tenido muchísimas pérdidas. De estas pérdidas es que he aprendido y he podido crecer y he podido mejorar. So remember, failure doesn't mean stop. It means it's just a step in your journey to success. Okay, entonces, el hecho de que pierdan en el momento no significa que se deban detener, significa que tienen que continuar. Why am I here today and why do I speak at so many conferences? I've spoken at 50 plus conferences for the last few years, every year in a row. And I do this to inspire everybody, to also as a way for me to give back. Because when I started,
there were a lot of mentors who advised me, and that's why I'm where I'm today. Esta es la razón por la que hago esto, justamente para poder inspirarlos a que hagan todo, a ser como un mentor. Yo también recibí justamente todos los comentarios de los mentores y de las personas que hoy están como están. These are some of the companies that I've spoken for: TED, Google, United Nations, etc., and BlackBerry, which brings me to another great example. Yo he hablado con, estas son algunas de las empresas por las cuales yo he hablado como un mentor. I was speaking for BlackBerry when BlackBerry was at the peak, and today we don't see BlackBerry anywhere. And that's the beauty about the technology space. Okay, por ejemplo, cuando les hablaba a los de BlackBerry no era lo que es ahora. Entonces, a decade ago, there was no smartphones. Everybody was using features phone. 10 years ago, there was no smartphones. Recuerden que hace 10 años, por ejemplo, no habían smartphones. The world we live in today is less than a decade old. You use your Ubers, you use your apps, you use your Instagram, you use your Tinder, and it's all less than 5-10 years ago. Si ustedes se dan cuenta, en el mundo que vivimos ahora no es como hace 10 años. Hace 10 años la tecnología no estaba como ahora. And that tells you how technology industry can change so fast. If you don't innovate, you lose out. If you're not at the cutting edge of the industry, in no time you can be dead. Y esto les demuestra cómo la tecnología va tan rápido, va a tal velocidad y cómo todos tenemos que ser parte de esta tecnología, tenemos que integrarnos a la tecnología. And that's why I believe in Wings Mobile and Big Wings, because when Antonio came to me 2 years ago and said he wants to be the next Apple, I believed in him. Because he had that big goal and that big vision. And I told him, if you go for it, you can make it happen 100%. Okay, entonces esta es la razón por la cual me uní. Porque hace 2 años, cuando me vinieron con esta idea, sabía que iba a ser un éxito en el caso de Big Wings. And that's another one of my key reasons for success. You have to dream big. You have to have a big vision. Because even if you fail, you're already more successful than most people around you. Okay, entonces una de las cosas que quiero aportar y que quiero decirles es que lo importante es tratar, soñar grande. Tienen que soñar grande y simplemente si en el camino no funciona, seguir soñando, porque esos son los ganadores en la vida. The bigger your goal, the bigger your dreams, the more success you can get. Mientras más alto sueñen, más éxito van a poder tener. But don't fear to dream big. Así que no tengan miedo de soñar en grande. I'll talk a little about my story. I'll talk a little bit about my startup studio program, what we do and how we do. Okay, este es mi programa de estudio de cómo hacemos y qué tenemos que hacer. We work with non-tech entrepreneurs who have great ideas and they want to build companies. If the right entrepreneur and the right idea, we invest in them and we invest in the people to build a company with them from the ground up. Okay, nosotros invertimos en la gente, en poder hacerla ir durante todo este camino. Es acompañarlos, es hacerlos que entiendan, que estudien. ¿Cuál es el proceso? For the right entrepreneur, we give them more than just money. We give them the strategy. We work with them to build a company with them as a partner and as a co-founder. Okay, tratamos de apoyarlos en este proceso de crecer, de entender. Most successful Co-fundador. Most successful companies are built more than just money. They need a great team at the beginning because the teams make the success. Money is easy to come by. It's very cheap to find capital in this world today. Las compañías exitosas necesitan un equipo exitoso, necesitan un equipo que funcione bien. But finding the right people to build your company with you is the hardest part. Okay, la parte más difícil es encontrar a las personas adecuadas con las que puedas hacer equipo. I can tell you this with a lot of conviction. I have 300 people who work for me full time, and it's always the hardest to get the right people to build the right company. Yo les puedo decir con honestidad que es lo más difícil encontrar a las personas adecuadas con las cuales vayas a trabajar. So choose your partners very wisely. Así que por favor, traten de escoger las personas con las que trabajan con mucho detenimiento, de manera muy inteligente. I wrote an article for Forbes about how you can build businesses in countries because I want to change the meaning of the word philanthropy. Okay, quiero cambiar
quiero cambiar el concepto que tengan de la palabra filantropía. Most people believe if you give charity and if you give donation, that's a great way to help the less fortunate. But I believe if you really want to make people empowered and you really want to empower people, you need to make them independent. For that, you need to build businesses which give jobs, which employ people, and which give people a purpose, because that's when people can really feel independent. Okay, es muy importante darle a las personas independencia para poder hacer las cosas. And more companies you build and more jobs you make, that lifts your countries up, that makes you a better ecosystem. Okay, mientras más compañías ustedes hagan, podemos hacer que nuestro país crezca y mejore. Like somebody famous said, como alguien famoso dijo, you can teach a man to fish and you can feed him for a life, but you can give him one fish and you only feed him for a day. Okay, puedes darle a una persona digamos, comida de por vida, o puedes darle una vez y enseñarle cómo hacerlo para que lo haga siempre solo. What are the benefits we bring to the boat when we work with somebody? It's a small example. Obviously, we do one of the best product development in the world. We have won multiple awards for that. Okay, hemos ganado muchos premios por esto. I come on board as a CTO. You get my reputation, my network. Okay, he salido como CTO, and we give monetary assistance on the board. We obviously bring you money, and then our partners like Google. Otra de las cosas que hago es dar asistencia monetaria. And our partners like Google, etc., bring $100,000 in credit. Rackspace is $25,000 in credits and more. Trato de darles un segundito. Okay, let's skip this. Yes. This is already talked about how we work towards building successful countries by making more companies in specific countries and then empowering the people to build and get them more jobs. Okay. And I hope we do the same for Latin America right now. Básicamente es eso, es permitirle, darle a las personas la posibilidad de crecer. And that's why I love what Antonio and the whole team of Wings Mobile and Big Wings is doing, because they're enabling people to make a better life for themselves. Es por eso que para mí es muy importante ser parte de Big Wings, porque ellos hacen que las personas logren todo esto por ellos mismos. By giving them this opportunity to work for themselves and to make a better life for themselves. Al darles esta oportunidad para que trabajen por ustedes mismos y lograr una vida adecuada y mejor para ustedes mismos. I already talked about the objectives of what we do. Ya hemos hablado sobre los objetivos y qué es lo que hacemos. I can talk about a couple of our success stories and the case. I don't want to talk. I have 20 plus companies that we have built, but I'm talking about a couple of companies that we have built closer to you. Quiero hablar de unas compañías que podemos construir que están más cercanas a ustedes. One of the closest companies. I don't have any companies in Peru yet. I would like to choose. Todavía no tengo compañías aquí en Perú, pero es algo que persigo. And hopefully build more companies with exciting entrepreneurs here. Este es en YouTube, Market. And build more companies with exciting entrepreneurs here. Okay, voy a continuar con más compañías. But the closest company that we have built is Dominican Republic. Is a product like Uber to call cars. Por ejemplo, tenemos la compañía Uber. One of my good friends, Kareem, running for president in Dominican Republic. Uno de mis buenos amigos de la República Dominicana. He reached out to me and said he wants to build this company and bring something like Uber to his own country. Vino a mí y me dijo, quiero construir esta compañía, quiero hacer que haya como un Uber en mi país. And he said he needs somebody to help him build the technology, and that's where we come in. Y necesitaba una persona que pueda construir la tecnología para eso, y ahí es a donde nosotros ingresamos. And within 3 days of launch, the company was already #1 app in Dominican Y Republic. solamente dentro de los primeros 3 días, la compañía ya era una de las primeras. And the reason for this growth is because we understand responsibilities best. Okay, y la razón de este crecimiento es porque nosotros entendemos cuál es la mejor posibilidad. You have to understand, when you build a company with your partners, you need to know what is your responsibility and you have to deliver on that responsibilities. Algo que tenemos que entender y aprender es que cada una de las personas
tiene una responsabilidad. This is already about that, I told you that. It's another company that we recently built and launched. It's called Gameform. Esta es otra compañía que hace poco hemos hecho. And it's about playing, betting money on arcade games, less than a minute. Okay, que es básicamente apostar dinero en juegos y toma minutos. And that brings me to another point. Skill-based gambling became legal in the United States very, very recently. Okay, solamente esto de apostar se volvió legal en los Estados Unidos hace muy poco. So we were very, very fast to move on that and launch this app right away. Entonces fuimos muy rápidos en movernos, en tomar esta decisión y salió bien. If you want to be at the top, you have to be always staying at the edge of innovation. Okay, si ustedes quieren estar arriba, lo que tienen que hacer es estar siempre al tanto, estar innovando. Tienen que estar allí arriba. If you're lazy, you got to remember somebody else is already working twice as hard as you. Recuerden que si son ociosos, hay una persona que está trabajando mucho más fuerte que ustedes. There's a reason why Nokia and BlackBerry are no more, and there's a reason why Big Wings and Mix Mobile can't be there because they're moving fast with the Hay una razón por la cual de pronto Nokia o BlackBerry de pronto ya no es lo que era antes y ahora están entrando Big Wings y están entrando otras empresas. What happens is when you become successful, you get lazy. You gotta always have ambition to move faster. Una cosa que sucede es que cuando de pronto estás creciendo, te vuelves ocioso, te vuelves lento y dejas de crecer. I talk a little bit about now what we do in the blockchain space and the cryptocurrency space. Okay. I talk a little bit about now what we do in the blockchain space and the cryptocurrency space. Ahora voy a hablarles un poquito de este tema, de la criptomoneda y de invertir. I bought my first Bitcoin in 2012. Yo compré mi primera criptomoneda en el 2012. And I really got started in this industry as an entrepreneur, actually building things when my own companies reached out to me in 2016. Okay, y recién comencé. Okay, y recién comencé en el 2016. And there's some of the companies that we have built and invested in. Today I've invested in over 100 different cryptocurrencies. Estas fueron una de las primeras empresas por las cuales yo invertí y ahora estoy invirtiendo por más de 100 empresas. These are some of the companies that we invested in that have given me tremendous returns. Something like Hedera Hashgraph. Okay, estas son unas cuantas de las empresas con las que yo he invertido y he tenido grandes ganancias. Which made me over 100 times my money. I invested when the companies were 10 million. Okay. And today it's worth over $1 billion. Que hizo que mi dinero automáticamente se multiplique 100,000 veces a lo que yo ya tenía. In less than 2 years. En menos de 2 años. And you can't see this in any other industry. Y esto no lo pueden ver en ninguna otra industria. And the same with Big Wings. I got it with Tony over 2 years ago, like I said, when the token was less than 4 times the price today. Lo mismo pasó con Big Wings hace tan solo 2 años y de pronto ha sido mucho that's más. tremendous success. So you still have the opportunity. You can't get in Hedera Hashgraph anymore, but you still have the opportunity to join this journey. Y tiene un éxito increíble y ustedes tienen la oportunidad de hacer exactamente lo mismo. So be fast. Así que sean rápidos. I talked about I got an honorary PhD in blockchain, and the reason for that is because I really love this industry. I really love what blockchain is going to do to the world and change the world. Okay, realmente amo lo que se puede hacer y las oportunidades que se pueden lograr haciendo estas cosas. The exciting thing about blockchain is just the technology, and like I said, technologies come and go. Okay, blockchain, la experiencia blockchain viene a ser, se está volviendo oro. And like I said, technologies come and go, but what's really exciting about blockchain is it's finally given a way to give power back to the people. Okay, lo bueno de esto es que está dándole el poder a la persona de hacerlo por sí mismo. It's giving us a way to have decentralized governance and distributed governance.
have decentralized systems and have distributed governance, which gives power back to the people, to the masses. Lo que me gusta de esto, como ya hemos explicado anteriormente, es que le da el poder a la persona. Le da el poder a la persona, no, o sea, uno es el que va a poder, que tiene el poder para crecer, para hacer todo. To really understand the power of cryptocurrency and blockchain, you first have to understand what is money and why are there banks and governments. Ok, para poder entender esto, lo que tienen que entender primero es el dinero. Tenemos que entender el dinero. I can say with a lot of conviction, 90% of the people in this room do not understand why money works and how money works. Por ejemplo, les puedo asegurar que el 90% de nosotros en esta sala no tienen ni idea de cómo funciona el dinero. I'll give you a small idea now because I don't have that much time. Les voy a dar una pequeña idea ahora porque no tengo mucho tiempo. To understand how money and governments work, you have to go 200, 300 years in the past. Para entender cómo funciona el dinero, cómo funcionan los gobiernos, tenemos que retornar 200 años en el pasado. We brought in the concept of money and governments to enable trade. When people started becoming, we had a more globalized world. Somebody from India wanted to do business with somebody from Peru. That's why we put governments and these banks in place to help enable that, to make that business happen. Ok, usualmente lo que hacen los gobiernos es lograr que las personas I'm sorry, please say it one more time, yes. To enable we put governments and banks in place to enable them to enable people from various countries to do business together. Okay, somebody from India wants to do business with somebody from Peru. The banks and governments are meant to enable that. Okay, digamos que los bancos son los que se encargan de todo esto, los gobiernos son los que se encargan de manejar el dinero. But what happened over the last 300 years is these banks and governments, which are public servants, have become very, very corrupt. They don't serve the public anymore. ¿Qué es lo que sucede cuando los bancos, los gobiernos, todas estas entidades se vuelven corruptas y manejan nuestro dinero? But cryptocurrency and blockchain can change that. There's a way for you to have power back to you. Okay, entonces esto básicamente es una forma de recuperar la fuerza, recuperar el control de nuestro dinero. De esta manera nosotros, digamos, recuperamos el poder de hacer algo. No solamente son nuestros gobiernos, nuestros bancos, ahora somos nosotros. You can have more transparent systems, better systems that cannot be hacked. You can see what's happening, where the money flows, and you can be, the politicians are more responsible to you. The bankers are more responsible to you. Ahora, con esto nosotros podemos observar qué es lo que pasa con nuestro dinero. Podemos ver cuánto estamos ganando. El dinero lo utilizamos nosotros, lo vemos nosotros. And let me give you an example, a short example of how cryptocurrency. Quiero darles un pequeño ejemplo of how cryptocurrency can change the world and how we do business today and how we're going to do business in the future. Okay, de cómo hacemos negocios ahora y cómo vamos a hacer negocios en el futuro. If one of you comes to me and Antonio and asks today, what is the best car you should buy? Okay, vamos a suponer que uno de ustedes viene a donde Antonio, viene a donde mí y nos dice, ¿cuál es el mejor auto que puedo comprar? Maybe we both will say buy a Ferrari or buy a Lamborghini. Y de pronto le decimos, bueno, cómprate un Ferrari o un Lamborghini, y le preguntan. But if tomorrow Toyota and Audi launch their own token, and if I buy a lot of Toyota tokens and Antonio buy a lot of Audi tokens, and then we get a part of the revenue that Audi and Toyota made, then it's a different situation. Then Antonio's going to say buy Audi, I'm going to say buy Toyota because I'm a part owner in the business. I'm going to get a part of money what you spend on the car. Ok, por ejemplo, en el caso de Toyota o de Audi, yo les recomendaría, si es que yo soy parte de Toyota o Audi, a mí me va a salir mucho mejor. O sea, al ser parte de algo, lógicamente yo termino ganando. And then if Toyota makes $10 billion, y luego si Toyota hace 10 millones de dólares, and they ask the token holders, the token owners, what should they invest the money in? Maybe I will say, should they invest in buying a boat or should they invest in buying a plane? Maybe I'll say buy a boat because I like boats. Okay, de pronto viene Audi y me dice a mí, bueno, ¿en qué debo de invertir? Y yo le digo, puedes invertir en, por ejemplo, aviones, porque yo también soy parte de esta empresa de aviones y al ser parte estoy recibiendo.
For a business to be really successful, there are 3 stakeholders involved. Ok, para un negocio, para que sea bastante exitoso, hay 3 pasos que debemos de seguir. There's the users of the business who want the best product for the cheapest price. Ok, están los usuarios del negocio que quieren lo mejor por el precio más bajo. There's the manager of the business who have to make the user happy and the owner happy. Está el gerente del negocio que quiere hacer que el usuario esté feliz y también el dueño. And there's the owners of the business who want to make the most money for doing nothing. Ok, y está el dueño del negocio que quiere ganar la mayor cantidad de dinero sin hacer nada. Or when you bring cryptocurrency into the picture, you align the goals of all 3 users. You make the user a manager and the owner. That's when you have maximum growth. That's Ok, when the company entonces can raise nosotros money. tenemos el máximo de ganancia cuando simplemente utilizamos, por ejemplo, la criptomoneda. ¿Por qué? Porque neutralizamos a estas 3 etapas. And that's why I believe in Wings Mobile and Wings today, because Wings Mobile enables you to be a user and earn in the success of the company. Ok, y es lo bueno de Bitwings, porque Bitwings lo que hace es habilitar al usuario de poder ganar, de poder llegar a ese dinero. That's why the social franchising model is extremely innovative, and that's why I back it. Because right now I travel a lot and I lose about 10 phones a year. Every time I buy a new phone from Apple, I don't get any part of it. But if I buy a Wings mobile phone, I get a part of the success of the company. Ok, por ejemplo, yo pierdo todo el tiempo celulares y en el caso de Bitwings siempre tengo... And every time I buy a new phone, when I buy an Apple phone, I don't get any part of the success. But every time I buy a phone from this company, I get a part of the success. Por ejemplo, cuando compro un celular de otra compañía, de pronto no estoy ganando, pero cuando compro lo que es parte de mi compañía, ahí recién puedo ver y puedo ser parte de este crecimiento. And every time I get my friend to buy, I even get more success. Ahora, cada vez que yo hago que mi amigo o mi conocido compre, también voy a tener aún más éxito. And back to the presentation about blockchain, since I was the first person in the world to open the world's first blockchain center in India. Yo fui la primera persona en el mundo de abrir esto en India. And my idea and my goal with this is to promote the idea of blockchain and promote the idea of cryptocurrencies and how they can change the world and make the world a better Lo place. que quiero promover es la idea de hacer uso de esto, como lo hice yo, y hacer que el mundo sea un mejor lugar, que todos puedan más. And I opened the first one in India, then we opened one in Switzerland, 10,000 plus square feet to enable companies. Lo hice primero en India, luego en Suiza. Yes. Okay, luego lo hice en Suiza. And now we're opening one in London and New York, and we have one in Dominican Republic, which is a not-for-profit. Ahora estoy abriendo uno en Nueva York y eventualmente pronto voy a abrir uno en República Dominicana que me va a generar bastante ingresos. And that's why I was given the honorary PhD, even though I never went to university. Es por eso que me dieron los honores, a pesar de que no fui a la universidad. And I can also tell all of you that today you can learn more on the internet than you can learn anywhere else. Everything I know is I've learned from experience or by being on the internet. Otra cosa que quiero que sepan es que hoy por hoy pueden aprender muchísimo más en el internet que en cualquier otro lugar. La mayoría de las cosas que yo he aprendido, las he aprendido de esa manera. The best teachers are available online for almost free of cost. You can learn something, you can go on YouTube today and you'll find some of the Los best mejores teachers. profesores los he encontrado en línea. Pueden encontrar los mejores profesores de cualquier tema en YouTube o en línea sin ningún problema, sin ningún costo. You can get the best education from the best professors of Harvard and Stanford by just going on the internet, and it costs you next to nothing. Tan sencillo como que pueden tener la mejor de las educaciones, lo mejor de los profesores con casi ningún costo, simplemente en línea. And you have seen how the internet has changed the lives of people and how it's changed the whole world. Entonces puedes ver cómo el internet ha cambiado la vida de las personas. And we have seen how the progress is made, and I believe blockchain is the next revolution that will change the world all over again. Es por eso que yo creo y estoy seguro de que esto va a revolucionar y es la mejor forma de mirar hacia adelante y crecer. The internet gave you the power to launch a business and
El Internet te dio la posibilidad de servir y de trabajar desde simplemente tu casa, desde la comodidad de tu casa. And blockchain will give you the power to share the success with your users. De la misma manera el caso de blockchain. And something about our growth, I started about a decade ago, and my startup studio is about 5 years ago. Yo comencé hace más o menos una década y mi estudio, desde mi estudio hace como 5 años. And today we have a combined market cap of our companies in excess of $1 billion, and we have tens of millions of users across the globe. Y puede trabajar con muchas compañías y crecer de una manera increíble. And a big reason for this success is about value. Okay, una de las grandes razones para este crecimiento es el valor. Money is the byproduct of creating value for others. Okay, el dinero es crear valor para otras personas. You have to create more value for others. The more value you create for others, the more money you will make in life. Mientras más valor generes para las otras personas, más va a venir para ti. Don't count your success in how much money you make. Count your success in how many lives you change. Okay, dejen de contar su éxito o pensar de que el éxito de ustedes depende del dinero que ustedes ganen. No, es cuántas vidas están afectando, a cuántas personas están apoyando. I'm going to talk about 3 of my biggest reasons for success. Okay, quiero hablar sobre 3 de mis grandes razones para el éxito. Number 1, leverage. Okay, la primera. Leverage. Learn to, you know what leverage means? Okay. Leverage. It means using other people's time and money to work for yourself. Okay, algo que tienen que tener en mente es que pueden utilizar el tiempo de las otras personas para sí mismos. I can go to the nightclub today and have a great time because I have 30 people working full time for me building technology. Por ejemplo, yo puedo salir ahorita y divertirme. ¿Por qué? Porque tengo personas trabajando para mí, trabajando conmigo. If you can get other people to work for you and work with the same vision and your same goal, Si pueden trabajar con personas, que haya personas que trabajen para ustedes y tengan la misma visión que tengan ustedes, then you don't need to work 1 hour in your day. entonces no necesitan trabajar ni una sola hora en su día. Your vision should be to share your vision with others and get them to have the same goal as you and work towards a shared goal. Su visión debe ser que las otras personas obtengan la misma visión de ustedes, el mismo afán de ustedes. You're already a community here, so you can work together to have that same success. Por ejemplo, ustedes ahorita ya son una comunidad y podrían trabajar juntos para poder crecer. Number 2, persistence. La siguiente es la persistencia. You cannot give up in the face of obstacles and failures. Okay, simplemente no se pueden dar por vencido porque tuvieron un obstáculo o porque de pronto las cosas no salieron bien. What defines a successful entrepreneur from a non-successful entrepreneur is how many times they can stand up and still go in the face of failure. Lo que define y lo que diferencia a una persona ganadora de una que no lo es cuántas veces se paró, cuántas veces se cayó y se volvió a parar. And the third one is vision. Y la visión es lo más importante. You've got to have a big vision. Si usted tiene que tener una visión grande. If you shoot for the moon and you miss, you will still hit a star. Okay, por ejemplo, si ustedes se direccionan hacia la luna y de pronto no llegan a la luna, van a llegar a las estrellas. I'm gonna leave you with four goals to remember that defines also my Les name. voy a dejar 4 palabras para que por favor recuerden. E for enthusiasm. Love what you do. It's very, very important. La E es el entusiasmo. Amen lo que hacen. Eso es muy importante. If you love what you do, you never have to work a day in your life. Si ustedes aman lo que hacen, no van a tener que trabajar un día de sus vidas. Because you're doing what you love. And Porque it están doesn't feel haciendo like lo que work. aman. Like I said, visionary. Be a visionary and dream big. Como les dije, sean visionarios, sueñen en grande. Always ask. It never hurts to ask. Okay, y siempre pregunten, no hace daño preguntar. I've seen a lot of people who are very, very scared to ask, but you have to remember the worst somebody can say is no. Okay, yo conozco muchas personas que tienen mucho temor de preguntar, pero recuerden, lo peor que puede pasar es que te digan que no.
It doesn't cost you anything to ask. No les cuesta nada. But if you get what you asked for, maybe it could change your whole life. Ok, pero si de pronto al preguntar ustedes obtienen lo que desean, tal vez cambien su vida completamente. So never be shy to ask for help or ask for Así resources. que nunca se sientan tímidos de preguntar, de consultar. And the last nimble, Y lo último move fast and break things. es que se muevan rápido, que sean rápidos y que rompan cosas, que sean muy rápidos. This technology industry that I'm involved in moves very, very fast. Okay, todo lo que es la tecnología significa que tiene que estar en movimiento constante, tiene que ser muy rápido. It changes before you even realize it. Okay, sin que te des cuenta, de pronto, ¡pum!, ya cambió. So you have to be understanding, you have to move fast, you have to stay on the edge and always be innovating. Entonces tienen que moverse rápido, tienen que estar allí arriba, tienen que estar actualizados. If you want to follow what I think about and what I predict and my innovations, you can see my articles I write for Forbes. You can see what I write for technology on Cointelegraph. You can follow my advice on entrepreneur. Ok, pueden seguir mis consejos como una persona de negocios. And you can see any of my TV shows and documentaries. Pueden ver mis documentales, pueden ver mis shows de televisión. And I want to end this saying one more thing about how blockchain and cryptocurrency is. I'm very, very happy to see all of you today here. Ok, estoy muy feliz de verlos a todos ustedes aquí. And that, as an investor in Bitwings, that gives me a lot more faith in the success of the company. Ok, y esto me da, como inversionista, esto me da muchísima fe en Bitwings aquí. Because the number one way I value the success of any cryptocurrency is based on the community. Ok, ¿por qué? Porque yo valoro el éxito por la comunidad, ¿okay? La comunidad y cómo esta se presenta. Like most of you may already know, in cryptocurrencies we have ICOs, and we define them as initial coin offering. Like most of you already know, Como ustedes ya saben, in cryptocurrencies we have ICOs. okay, en la criptomoneda nosotros ICOs, which is like Bitwings for example, and it's defined as initial coin offering. It's defined as initial coin offering. okay, esto nos va a dar la oferta de inicial de moneda, perdón. But I look at ICO as an initial community offering. Okay, yo lo que veo es una inicial, una oferta inicial de comunidad. And today, seeing all of the community here, Y hoy veo a todos aquí en comunidad. and in Colombia a couple of days ago with the same energy, the same excitement. Y en Colombia hace unos días estaba en una comunidad igual, con la misma energía, I have no doubt in the success of así que Bitwings. yo no tengo ninguna duda en el éxito de Bitwings. So thank you all for making your Así time que here today. I'm muchísimas very, very gracias a todos. I'd like to ask a few questions if you Me guys want. gustaría responder algunas preguntas si ustedes las tuvieran. ¿Tienen algunas preguntas que desean hacerme? Hola, levanten la mano quien quiere iniciar con las preguntas. Vamos por acá. Bueno, buenas noches con todos los líderes, con todos los soñadores. Les saluda Fausto Torquiza, ecuatoriano, pues. Esta visión que me comparte, pues prácticamente para mí es sumamente importante. Mi pregunta directa es, ese que acaba de compartir, ese sueño lo comparto en mi comunidad para crecer como usted. Tengo esa visión, ese sueño. Okay. More than a question, he's sharing this dream with his own community. Well, Yes, thank it's you. more like a comment. Thank you, appreciate it. Yes, it is more like a comment. Yes. Anybody has an actual question? Like I said, guys, don't fear to ask. Chicos, como yo les digo, no tengan temor de preguntar, por favor. Buenas noches. Madre, allá está ¿Puedes sentada. explicar un poquito el tema del blockchain que me ha pasado muy rápido?
I would like you to tell me the blockchain, how does it work? Allá están los micrófonos. I can give you a simple explanation right now, Les voy a dar una explicación muy simple ahora. which I did already, it should have been conveyed. The idea of blockchain, it gives you the distributed governance and decentralized systems. Ok, como les dije, lo que les permite es, digamos, hacer que funcionen los sistemas. Ustedes se están saltando el hecho de tener que pasar por filtros, o sea, ustedes básicamente son los que controlan. Unlike having a central authority or a central government, Ok, en lugar de tener, como les dije, en lugar de tener a un gobierno o a una persona filtrando lo que ustedes hacen, and placing trust in one party, ok, y de pronto poner nuestra confianza en una tercera persona, blockchain at a basic level enables peer-to-peer trust. lo que les ayuda, o sea, esto lo que les permite es tener control. Básicamente lo que dijo hace rato, la diferencia y cómo esto funciona es que ustedes tienen el control, no hay terceros. So we don't need to trust one party to another. Entonces no tenemos que poner nuestra confianza únicamente en una de las partes. If you trust each other, I trust you, you trust her, she trusts me. ¿Ok? Ustedes, digamos, ustedes tienen el control con la pequeña comunidad con la que están trabajando. Si yo confío en las personas con las que estoy trabajando, ya está todo, ya está hecho. And it's a technology that is ever changing. Ahora, esto es la tecnología. Básicamente, este es el punto. Así es como funciona. And today you can apply this technology to enable a lot of different changes. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy podemos utilizar esta tecnología. Básicamente es eso. El hecho, el poder que tú tienes de hacer las cosas y, digamos, tú. No tienes que dejarlo en terceras personas. For example, having smart contracts that execute itself versus having a lawyer. ¿Ok? Por ejemplo, Javi. For example, having smart contracts that execute itself when a certain thing is done versus having to go via a lawyer. Ok, por ejemplo, cuando hacemos un contrato, claro, es como un contrato inteligente. Es que ustedes tomen básicamente el control. ¿Perdón? Y te saltas el abogado. Simplemente tú vas de frente al contrato. Uno a uno, es como trabajar uno a uno. Ya no hay una persona en el medio. No hay intermediario. ¿Me dejo explicar? But like I said, blockchain is a technology and technologies keep changing. Ok, pero como les digo, el blockchain es tecnología y la tecnología va cambiando. What's really exciting is blockchain gave us the idea that Lo we can have emocionante distributed governance and decentralized systems. We can have a way where we don't have to trust central parties if we trust each other. Nuevamente, como les repito, al no tener un intermediario, simplemente está en nosotros poder lograr lo que queremos. If you want to know more, introduce your friend. ¿Ok? Si quieren saber más. ¿Ok? Aló. Sí. Buenas noches. Good evening. Bueno, buenas noches, Iván, y a todo el corporativo de la compañía, al señor Emilio, y a toda la comunidad de emprendedores de Wismobile, a los socios de la compañía, en primer lugar. Yes, he's saying hello to everybody, to the associates and the entrepreneurs. Mi nombre es Lucthra Paredes, vengo de parte de la ciudad de Ica, My name is Ángel Paredes, I con come todo un from equipo Ica. también de personas emprendedoras. Okay, and I come with a lot of people and entrepreneurs. Y estamos muy complacidos de que puedas And estar we are aquí very en nuestro happy país, that you're con here in todos our nosotros country emprendedores with everybody de esta else. hermosa compañía. En primer lugar, eso es lo que quería decir. Okay, so this is, I Gracias wanted to por estar aquí con tell you nosotros. this. Thank you very much for being here with us. Let's skip the formalities. I was answering questions for 1 hour in Colombia, so let's make it as much valuable as possible. Okay, So ask the right vamos a questions. tratar de evitar las formalidades. Lo que quiero es, por Sí. favor, que me hagan preguntas. Todas las Yo tengo una preguntas pregunta, que si sean tengo unas necesarias. preguntas en concreto, Ok. directo. Lo ¿Cuál que quiero question? saber es
En base a la experiencia que ya tú tienes, Okay, based on your en el área sobre personal todo de experience. criptomonedas e inversiones en tecnología, es más o menos ¿cuánto crees tú que va a cerrar el valor de Bitcoins para este año y en los próximos 3-4 Okay, what do you años? think is the value going to be for Bitwings in the El valor del Bitcoins en el cierre de este año y en los próximos 2 a 3 okay, años. from let's say in the next 2 years? So one thing in life is you can only connect the dots when you look back. Okay, algo en la vida es que simplemente pueden conectar los puntos cuando miran hacia atrás, observan el pasado, observan cómo se ha comportado algo. I don't speculate on the future, No espero que conozcan el futuro. but one of my favorite quotes in life is the best way to predict the future is to go build it. ¿Ok? Entonces quiero decirles lo siguiente, la mejor forma para predecir el futuro es formarlo, construirlo. What I can tell you is Lo que les puedo decir, I invested in Bitwings about 2 years ago, and I've already made 4 times my money. ok, yo lo que puedo decirles es que yo invertí hace 2 años en Bitwings y ya ahora tengo 4 veces mi dinero. Entonces sería observar eso. I invested was 5 cents, and now it's already round 3 and it's 19 cents. Y todo lo que invertí al comienzo fueron 5 centavos de dólar. I can only tell you that. I can't tell you what's going to go in No the te future. puedo decir qué va a pasar en el futuro, pero te puedo decir qué es lo que ha pasado. But it's on you to take that risk, because without risk there's no reward. Y el tema es que hay que arriesgarse. Sin un riesgo no podemos conseguir And if you nada. want to make it go 40x, then you go work for it. ¿Ok? Y si realmente quieren que eso les suceda a ustedes, al igual que a mí, tienen que trabajar por ello. Because the power to make the currency go up is in your hands. It's in the hands of Porque the en community. realidad al final del día el poder para hacer que esto crezca está en sus manos. The community makes it what it is. It's La not the comunidad es la que va a lograr que esto crezca y que sea lo que realmente es ahora. You can see what Antonio has done. You saw his presentation. You saw how it's gone from 0 to 30 countries in less than 2 Han years. visto cómo Antonio nos ha hablado y todo lo que ha sucedido en estos 2 años. And you can see how he has to build a stadium in Han Peru. visto cómo él ha tenido que construir todo esto a lo largo de estos 2 Grow años, the community, because there doesn't exist a stadium for 50,000 people. ¿ok? Con su comunidad. So that's what we know, but there's no way to predict the future. That's Entonces eso es lo que sabemos, eso es lo tangible. No podemos, o sea, saber qué es lo que va a pasar en el dinero, pero va a depender mucho de ustedes. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, amiga. Sí, buenas noches. Good evening. Esteban, question for my person. Highlight. Hey. Oh, right there, yes. And the person that I know person that don't know the blockchain. What is the form to explain with the person that don't know of the word of the blockchain? How could you explain somebody that doesn't know and that hasn't heard about the... Es que ese es otro. And that's what my speech was about. I hope you were listening. But the idea is it's a decentralized system. It's a distributed Oh, system. ya sé, Rita. Una vez más, explicándoles lo que les estoy explicando, el hecho de manejar el sistema, el hecho de que ya no tienen que haber intermediarios y que pueden hacerlo ustedes solos, darle la capacidad a la persona y decirle a la persona que tiene el poder. Básicamente es explicarle eso. It enables multiple people to have a say in how something is run and to share the success of certain entity. Decirles que les ayuda y que permite o habilita a las personas de tener algo y de trabajarlo Versus one central entity y ayudar a los demás, like we have today. ¿ok? Y ayudar a los demás, o sea, básicamente ayudar a los demás a que logren llegar a lo que estamos llegando nosotros. The main things you remember is a decentralized system of governance and a decentralized system of finance. When I say that right now the world lives in a centralized system. Ok, nuevamente es simplemente descentralizar. Es lo mejor que podemos decir, que van a descentralizar. Ya no va a ser no van a estar bajo un sistema, no van a hacer dinero para los demás. De pronto ahora lo van a hacer ustedes. Ustedes son los que tienen el control nuevamente.
Hola, ¿qué tal? Disculpen. Muy buenas noches. Disculpen, soy Roger Belayarse. Una pregunta, por favor. Sí, acá Eva, un gusto. Yo he leído, he escuchado muchos audios y videos I have heard and seen many audios and videos in YouTube. Y ahí yo leí que todo lo que toca Eva Lucthra se convierte en oro. And there I read that everything that you touch becomes gold. Most people just care about the success, but behind the success is a lot of failures. I have had more failures than successes. I have 10 companies that succeed. For every 10 companies that succeed, there's 90 companies that fail. Yo puedo asegurarles que de pronto todo el mundo escucha del éxito, pero tengan en cuenta que de 10, por ejemplo, vamos a suponer, de 10 empresas que han sido exitosas, detrás de esas 10 empresas hay unas 90 empresas que no funcionaron y que no me fue bien. Es tratar y tratar y tratar. There is no overnight success. You have to remember there's a lot of work that goes into success. Okay, hay mucho trabajo detrás del éxito. But the reason why you hear about the success is because I learned from my failures. I can succeed today because I failed more times than I can count. Pero justamente la razón de mi éxito es que aprendí de todas esas caídas y cada una de estas caídas me enseñó y me llevó al éxito. I've had apps that have millions of downloads, and I've apps which have had less than 100 downloads. Tengo aplicaciones que me han generado millones de ganancias, como también tengo aplicaciones que no me han generado absolutamente, o que me han generado $100, que no me han generado nada. But while building that app that had less that failed, I learned many things that helped me make the other app a success. Pero justamente en el proceso de perder, en el proceso de todas estas aplicaciones que no me funcionaron, aprendí qué no hacer y aprendí a mejorar. And same goes for investments. There are hundreds of investments I've made, but majority of them failed. Y he aprendido de todas las inversiones que he hecho. Han habido muchas inversiones en las que he perdido, pero de esas he aprendido nuevamente. But the best thing is I work in the technology space, and companies can go 100x. I need one company out of 100 to pay for the rest 90. Pero lo mejor que puedo haber aprendido es que la tecnología nos puede permitir crecer rápidamente. Like I said, technology companies grow 100x, so you only need one company to work, and the rest pays for all the failures. Okay, entonces las compañías de tecnología son las que más generan. You can fail 100 times, but you only need to be right once. Así que, como les digo y les repito, ustedes pueden perder 100 veces, pero basta con que ganen una vez y les cambiaría la vida. The key is to not stop and keep going ahead. La llave al éxito es no parar y continuar. Thank you. Okay, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Okay. Guys, after you finish, I'll do one last question. That's it. Okay, una última pregunta. Una última pregunta, por favor. Buenas noches, mi pregunta es directa. ¿Tienes pensado en el futuro crear un centro de blockchain para América del Sur o para Perú? Okay, have you thought about building here in Peru, here in Peru, or in Latin America, a blockchain just here? See, I don't need to build a blockchain. There's already a lot of blockchain companies out there. No necesito de pronto construir. Oh, blockchain center, yes, I would love to. I would love to come and see, but I need the right partners to run it. I can't be here all the time. Me gustaría, pero necesito a los compañeros adecuados para poder hacerlo. I've already seen all the interest that this country and Ya he visto todo el interés que este país está demostrando.
me if you